partir de la actuación en las crisis, que es una constante, como dice la Carmencita, desde que nosotros existimos como profesión. Ahí hay un tema importante. El otro día yo tuve la maravillosa posibilidad de estar también en un panel con la Fundación Inspira y el Hospital El Salvador, y yo decía lo importante que es la presencia, el estar para otros, ¿ah? Que es algo que también muy propio de los trabajadores y trabajadoras sociales. Me estás acordando todo el rato una canción de Silvio Rodríguez que se llama, o empieza esa extraña tarde. ¿Ah? Esta extraña tarde desde mi ventana, ¿qué es lo que logro ver? ¿Ah? ¿Qué es lo que logro mirar? Y él dice, no hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar. Pero para nosotros hay mucho. Son los mundos de la vida donde nosotros nos movemos, el cómo habitamos nuestra sociedad. Y esas son las preguntas y son las cuestiones que van a ir resolviendo los roles y las funciones que nosotros vamos a generar. Cuando yo dije delante respecto del tema de los bonos y de la asistencia, que también algo decía ahí, parece que Andreita Berríos, efectivamente hay una política asistencialista, pero el derecho a la asistencia en situaciones como estas de pandemias y de crisis, donde la gente está pasando hambre y que es real, es un derecho humano ineludible, ineludible. Y de ahí a construir una estructura que nos permita que aquellos que menos tienen puedan ser sostenidos por aquellos que más tienen. Esa es la solidaridad. O sea, aquellos que más tienen o que más tenemos, hemos tenido ciertos privilegios en la vida, tenemos la obligación moral de sostener a aquellos que menos oportunidades y menos posibilidades han tenido. Eso. Y eso nos lleva a la paradoja de trabajo social, donde Ruth está planteando, que yo comparto plenamente, o sea, tenemos que ser solidarios, sin lugar a dudas. ¿Y qué hago con aquella persona rica en este gobierno que no quiere dar plata? Impuestos. Pero no tiene las leyes necesarias para el impuesto, y tú quieres impuestos. Entonces ahí, en ese preciso momento, es cuando el análisis político nos falta. Y nos falta el análisis político para ver, no desde nuestra rabia, ¿ah? Desde nuestras ganas, Sí. sino que ver desde las posibilidades que tenemos. ¿Ya? Fíjate que Andreita está planteando todo el tema de las políticas sociales asistencialistas. Yo no le puedo pedir a este gobierno otro tipo de políticas sociales que no sean esas. Ni tampoco le puedo pedir a este gobierno que no esté defendiendo la economía. Si esa es su esencia, su ideología. El tema está que yo como trabajador social debía haber sido capaz de entender ese problema. Porque si yo no lo entiendo, es porque le empiezo a pedir, es que tiene que hacer otro tipo de política. Si no la va a hacer. Es como el famoso dicho nuestro, ¿verdad? Peras al olmo. Y dejando el olmo y el peral en muy buenos platos y con toda la dignidad que ambos árboles se merecen, ¿ya? Yo creo de que el gobierno está gobernando dentro de las reglas de una democracia que vivimos. Y resulta que está imponiendo políticas que a él le interesan. Entonces, ¿cómo yo me inserto en ese tema? Y cómo me inserto incluso como trabajador del Estado, cómo me inserto ya como en un municipio, sin plantearme los temas de descentralización, sin plantearme los temas de la distribución de los presupuestos municipales, etcétera, y toda la complejidad financiera que eso tiene. ¿Cómo me inserto? Entonces ahí es donde necesito esa formación a la cual Ruth hacía y que yo me maravillo que la Chechu en estos momentos y en general las asociaciones de escuelas están preocupados por entregar una formación universitaria que no la vamos a dejar de ninguna manera de lado. Y desde el colegio es nuestra posición, es mi posición absoluta. Hoy en día estamos defendiendo la ley del trabajo social,
Y uno de los elementos clave tiene que ser esta formación profesional absoluta, una formación basada en una disciplina, en conocimientos provenientes de una investigación. Entonces, entrar en esta digamos, no quiero usar la palabra ingenuidad porque de repente uno se siente, sino en esta falta de análisis político de realidades, me lleva a plantearme precisamente la situación de la pandemia. No desde los roles del trabajo social, porque mi rol es actual en la crisis. Por lo tanto, en estos momentos estoy en una crisis tremenda, porque estoy viviendo con mi marido aquí en este espacio en la cual ni siquiera tengo tiempo para hacer el aseo. ¿Ya? Es una crisis total, completa. ¿Ya? Es crisis, ¿ya? Y tengo que aquí arreglármela. Entonces, ese no es el tema. Como trabajador social tengo que salir adelante. En mi ADN, en mi opción de vida profesional. Yo no estoy aquí para construir puentes, estoy para construir personas. ¿Ya? No estoy en el constructivismo, por favor, de ninguna manera. Pero, claro, de todas maneras, porque nos defendimos al tiro. Pero tengo la obligación de analizar el significado que estamos viviendo políticamente con la pandemia. No es de maneras de salud, no es sino que hoy en día tenemos una crisis total, global, no solamente del país, hay una crisis política mundial. ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Cuáles van a ser las configuraciones? En Chile se está hablando de nuevos proyectos políticos del interior, como los distintos partidos políticos que están hoy en día, pero son las personas que profesionalmente que quieren hacer eso, política. Entonces, no vengamos a criticar a los políticos y después digamos, no, yo no sé nada de eso. Estoy en la obligación de saber de eso y meterme en eso, porque eso es lo que nos va a dar la respuesta. Nos va a dar la respuesta a eso. Entonces, hoy en día, la crisis global que estamos teniendo tiene dos salidas, a mi juicio, no tiene más. O mantenemos el status quo, somos conservadores y mantenemos todos los valores que están imperando hoy en día en la sociedad, o los transformamos. No tenemos alternativa. Ahora, ¿cuál es el tema? Entre esos dos polos hay muchos caminos, y ahí es donde tenemos que tener la habilidad para ir eligiendo los mejores caminos de construcción que se acorde a los conceptos que yo tengo. Yo puedo trabajar con un trabajador social de la más extrema derecha posible y también de la más extrema izquierda, si tú quieres, porque van a ser elementos políticos que los vamos a tener transparentemente ahí al lado. Y yo sé cuando uno de ellos me va a estar pidiendo el voto para su candidato, o cuando uno de ellos me va a estar diciendo, mira, ¿cómo resolvemos este problema social? Y en ese problema social vamos a entrar a discutir cuál va a ser el mejor camino. Y vamos a tener marcos regulatorios que van a ser las leyes. O vamos a desarmar las leyes, no sé lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la revolución, no sé, tampoco. ¿Ya? Pero son los desafíos que tenemos como profesión, formarnos políticamente, pero políticamente con mayúsculas. No es en teoría, en políticas sociales, no es en políticas sociales. Nosotros tenemos que formarnos en el concepto de Estado. ¿Qué significa ser parte de un Estado? Fíjate que Ruth estaba planteando el tema del estar. Nosotros estamos en unas situaciones determinadas. Es que el Estado proviene precisamente de estar. Es cómo estamos todos juntos en un espacio determinado. Y ese es nuestro gran desafío hoy en día, a mi juicio, del trabajo social, el desafío de la dimensión política, ponernos a la par de los avances de la dimensión ética que tenemos. Bien. Ahora, yo creo que eso pasa, Carmencita, disculpa, pasa yo digo, este modelo fracasó, y cualquier modelo que no ponga al centro de su preocupación el ser humano, para volver al tema de la dignidad, y su dignidad va a fracasar. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que nos va a interesar? Y yo efectivamente comparto contigo, a nosotros y a las generaciones posteriores a las nuestras, se les ha incorporado el tema de lo político como algo negativo, como que participar en política es turbio, y
y yo creo que ahí se nos hizo mucho daño también, se nos ha hecho mucho daño. Intencionalmente, Entonces, intencionalmente. efectivamente, más formación, más participación política y creer que es posible generar ciertos cambios. Tenemos experiencias de otros países que lo han logrado. O sea, ¿por qué no pensar que efectivamente la educación puede ser gratuita y universal para todos y para todos los que quieran acceder a ella? Y no que sea una glosa presupuestaria que va a depender del gobierno de turno, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos mucho que aprender también al ímpetu de los jóvenes respecto de las luchas que hay que dar. Bien, Rodrigo, no sé si hay más preguntas.